Soy Silas, de 32 años, con 10 años de matrimonio. Estaba de pie, en medio del comedor privado de un restaurante de 5 estrellas, con el ojo izquierdo completamente hinchado y cerrado, y sangre fresca goteando por el lado de mi cara. Mientras estaba allí, tratando de aferrarme a los últimos vestigios de mi dignidad, mi propia esposa miró a 50 de nuestros amigos más cercanos, socios de negocios y miembros de la familia, y dijo con orgullo: mi hermano le enseñó algo de respeto. Sus padres, de hecho, se rieron de mí delante de 50 personas. Levantaron sus copas de champán como si mi cara rota y ensangrentada fuera el remate de un chiste brillante. Me miraron como si fuera basura, como si fuera algo que hubieran raspado de la suela de sus caros zapatos de diseñador. Pero había una cosa que ellos no sabían. No tenían idea de que mi hermano gemelo estaba a punto de cruzar esas pesadas puertas de roble, o de que mis propios padres estaban esperando en la retaguardia, con un abogado de alto poder y una demanda masiva que despojaría a su familia de todo su imperio inmobiliario y de sus valiosas patentes. Y ahora, las mismas personas que se rieron de mi cara ensangrentada, son las que ruegan por unas migajas. Antes de contarte exactamente lo que sucedió esa noche, dale al botón de me gusta si crees en la justicia. Y no olvides decirme desde dónde nos ves en los comentarios. Tu apoyo significa el mundo para mí. Ahora, volvamos a cómo empezó esta pesadilla. El silencio en esa habitación fue algo que nunca olvidaré, mientras viva. Siempre escuchas la frase de que se podía oír caer un alfiler, pero nunca tiene verdadero sentido hasta que lo vives, hasta que eres el centro de un espectáculo horrible. 50 personas, vestidas de gala, estaban paralizadas en el tiempo. El tintineo de las copas de cristal se detuvo por completo. El suave jazz que sonaba por los altavoces de techo de repente se sintió completamente fuera de lugar, casi burlándose de la atmósfera pesada y asfixiante. Cada ojo estaba pegado a mí. Podía sentir el calor que irradiaba el moretón de color púrpura oscuro que cubría todo el lado izquierdo de mi cara. Podía saborear el toque metálico del cobre en mi labio, donde la sangre había goteado desde mi frente. Mi esposa, Vivien, estaba justo a mi lado. Sus dedos, con las uñas arregladas, estaban tan profundamente clavados en mi bíceps que estaba seguro de que estaba dejando moretones en forma de media luna a través de la tela de mi chaqueta. Pero para cualquier otra persona, ella solo parecía una esposa amorosa y solidaria, agarrando el brazo de su marido. Ella sonreía, una sonrisa masiva, radiante y aterradora que no llegaba a sus ojos fríos. Llevaba un impresionante vestido de zafiro que costó más que mi primer coche, y se veía perfectamente serena de pie junto a un hombre que parecía haber sido arrastrado por un callejón trasero y golpeado con un tubo de plomo. Su hermano Jasper estaba a unos pocos pies de distancia, cerca de la extravagante escultura de hielo que habían encargado para el evento. Jasper era el niño de oro de la familia. Era un hombre adulto que aún vivía de la riqueza de sus padres, fingiendo ser un emprendedor hecho a sí mismo, mientras arruinaba cada empresa comercial. Estaba sonriendo con desprecio. Dio un sorbo lento a su bourbon. Tenía el pecho hinchado como si acabara de ganar una medalla de oro. Los padres de Vivien, Montgomery y Beatrice, estaban sentados en la mesa principal. No parecían horrorizados por mi cara. No parecían preocupados de que su yerno estuviera sangrando sobre una alfombra persa alquilada. Parecían justificados. Parecían orgullosos. Miré a la multitud, escaneando los rostros de personas que conocía desde hacía una década. Vi al señor Harrison, el director ejecutivo de la firma tecnológica más grande del estado y el principal inversor en el negocio de mis suegros. Su mandíbula estaba literalmente abierta. Su esposa tenía la mano apretada sobre su boca, los ojos muy abiertos por un horror puro. Esperaban una hermosa celebración de un romance de una década, un brindis por el amor y la sociedad. En cambio, se sintió como si hubieran entrado en una ejecución, mi ejecución. Vivien, el señor Harrison finalmente articuló con dificultad, rompiendo el pesado y terrible silencio. Su voz tembló ligeramente. ¿Qué demonios le pasó a Silas? ¿Necesitamos llamar a una ambulancia? Fue entonces cuando ella lo dijo. Su voz era ligera, conversacional, como si estuviera hablando del tiempo o de una nueva receta que había probado. Oh, Silas tuvo un pequeño accidente. En realidad, fue mi hermano. Él le enseñó algo de respeto. Un jadeo colectivo resonó por la habitación.
No eran solo las palabras en sí mismas las que eran horribles. Era el orgullo absoluto en su voz. Era la completa falta de vergüenza. Jasper soltó una risa ahogada, un sonido áspero y chirriante que rebotó en las paredes de caoba. Beatrice, mi suegra, soltó una risa corta y de aprobación, y levantó ligeramente su copa de champán en dirección a Jasper. Estaban orgullosos. Finalmente me habían quebrado, y querían que todo el mundo viera el trofeo. Me quedé allí, mirando fijamente las tablas pulidas del suelo. Pensé en el enorme salario que había ganado durante los últimos 10 años como arquitecto. Pensé en cómo había volcado cada céntimo en nuestras cuentas conjuntas, financiando su estilo de vida lujoso, mientras ella se quejaba de que yo no era lo suficientemente ambicioso. Pensé en el fondo universitario que había intentado crear para los hijos que aún no teníamos, el cual ella había vaciado discretamente para comprar una casa de verano a su nombre. Estaba paralizado. Yo era un hombre de 32 años, de 6 pies y 2 pulgadas de estatura, y nunca me había sentido tan pequeño, débil o patético en toda mi vida. Estaba atrapado en una pesadilla de mi propia creación, completamente aislado y sin nadie que me defendiera. O eso pensé, porque justo en ese momento exacto, un sonido atravesó la atmósfera pesada y asfixiante del restaurante. Fuera de los enormes ventanales de cristal que daban a la calle, el chirrido distintivo y agresivo de los neumáticos rasgó la tranquila noche. Era el fuerte rugido de un motor de alto rendimiento que frenaba bruscamente justo en el puesto de ballet. Algunas cabezas en el comedor se volvieron hacia la ventana. No necesité mirar. Conocía ese sonido de motor en cualquier lugar. Era un Porsche 911. Pasos pesados y rápidos resonaron en el pasillo, fuera del comedor privado. El tipo de pasos hechos por alguien a quien no le importa quién se interponga en su camino. Alguien que está en una misión de destrucción absoluta. Las pesadas puertas dobles del comedor no solo se abrieron. Se abrieron de golpe, estrellándose contra las paredes con un crujido violento que hizo que la mitad de la sala se sobresaltara y dejara caer sus cubiertos. Julian estaba en el umbral, mi hermano gemelo. Llevaba su vieja chaqueta militar sobre una camiseta negra lisa, completamente fuera de lugar en el mar de smokines, corbatas de seda y vestidos de gala. Pero nadie miraba su ropa. Estaban mirando su postura. Estaban mirando sus ojos. Había visto a Julian enojado antes, pero nunca lo había visto así. Parecía un hombre dispuesto a incendiar todo el edificio y salar la tierra debajo de él, para que nada volviera a crecer allí. Los ojos de Julian se fijaron en mi cara. Observó el ojo hinchado, la sangre fresca, el temblor en mis hombros. Luego, su mirada se desvió lentamente hacia Vivien, y finalmente se fijó en Jasper. La habitación ya estaba en silencio, pero de alguna manera se volvió aún más silenciosa. El aire se sentía denso, pesado, eléctrico. Todos en esa habitación podían sentir que la violencia estaba en el umbral, y estaba exigiendo una audiencia. Pero para entender cómo llegamos a este momento explosivo, tienes que entender el infierno en el que había estado viviendo. Tienes que entender lo que sucedió hace 3 días y los 10 años de tortura silenciosa que llevaron a ello. Si me hubieras preguntado el día de mi boda cómo sería mi vida 10 años después, habría pintado un cuadro de felicidad absoluta. Quería una familia. Quería un hogar lleno de risas. Quería la paz que veía en el matrimonio de mis propios padres. Me enamoré de Vivien porque era una fuerza de la naturaleza. Era segura, ambiciosa, y me hacía sentir como si yo fuera el centro de su mundo. No me di cuenta hasta mucho después de que ella no quería que yo fuera el centro de su mundo. Ella quería ser lo único en el mío. El abuso no empezó con puñetazos. Nunca lo hace. Comenzó con un aislamiento tan sutil que ni siquiera me di cuenta de que estaba sucediendo. Primero, fueron mis amigos. Ella encontraba formas de hacer que salir con ellos fuera imposible. Programaba cenas con sus padres en las noches de póker. De repente, se enfermaba gravemente cada vez que yo planeaba un viaje de fin de semana con mis amigos de la universidad, obligándome a cancelar y a quedarme en casa para cuidarla. Luego fue mi familia. Odiaba a Julian con una pasión ardiente porque Julian la veía a través de sus mentiras. Nunca se creyó su encanto falso. Para mantener la paz,
para mantener mi matrimonio intacto y evitar los interminables días de tratamiento silencioso, me fui alejando lentamente de todos los que me querían. Me convencí de que estaba haciendo sacrificios maduros por el bien mayor de mi matrimonio. Mi vida se convirtió en una jaula dorada. Vivíamos en una extensa mansión en una comunidad cerrada. Pero me sentía como un prisionero con permiso de trabajo. En las reuniones de la asociación de propietarios local, ella menospreciaba abiertamente mis elecciones de carrera frente a nuestros vecinos adinerados. Silas solo dibuja imágenes bonitas, decía ella, agitando la mano con desdén mientras yo estaba justo a su lado. Es arquitecto, pero no tiene agallas para los negocios de verdad como mi padre y mi hermano. La ironía era nauseabunda. Mis diseños, mis patentes arquitectónicas específicas, eran lo único que mantenía a flote el obsoleto negocio inmobiliario y manufacturero de su familia. Les había cedido los derechos de uso hace años, porque ella dijo que era por el futuro de la familia. Pero la dejé llevarse el crédito. La dejé controlar la narrativa, las finanzas, todo. Le entregué todo mi salario y ella me daba una mesada. Yo era un hombre adulto pidiéndole permiso a mi esposa para comprar una taza de café. 3 días antes del aniversario, estaba en nuestra enorme cocina cocinando un asado de costilla. Quería que la noche fuera perfecta. Toda la familia de Vivien venía a cenar antes del aniversario, para discutir los arreglos de la fiesta. Había pasado todo el día limpiando, preparando, y asegurándome de que la casa luciera impecable. Quería demostrar mi valía. Quería ganarme su amor. Jasper llegó tarde, como de costumbre, oliendo a whisky caro y colonia barata. No llamó a la puerta. Simplemente irrumpió, inmediatamente comenzando a criticar la casa. Entró en mi cocina impecable, agarró un trozo de la costilla con sus dedos desnudos y sin lavar, lo masticó ruidosamente con la boca abierta, y lo escupió directamente en el fregadero. Demasiado cocido, declaró, limpiándose las manos con un paño de cocina limpio y tirándolo al suelo. Vivien, ¿por qué le dejas a él encargarse de la carne? Ni siquiera puede hacer un asado sencillo bien. Deberías haber contratado un servicio de catering, como te dije. Me mordí la lengua. El sabor metálico de la ira reprimida era algo a lo que estaba acostumbrado. Cuando nos sentamos a cenar, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Estaba sirviendo el vino. Era una botella de Cabernet de $300 que Beatrice había traído de su bodega privada. Mis manos temblaban ligeramente porque Cora, la hermana menor de Vivien, estaba haciendo comentarios sarcásticos sobre mi apariencia. Te estás ablandando, Silas, dijo Cora, dando un delicado bocado a su ensalada. Solías estar tan en forma en la universidad. No es de extrañar que Vivien siempre esté tan estresada. Ella tiene que ser el hombre de la casa. Mientras me movía para servir el vaso de Jasper, él de repente movió su silla hacia atrás sin previo aviso. La pesada botella de cristal golpeó el borde de su copa de cristal. Una pequeña salpicadura de vino tinto saltó y aterrizó en el puño de su camisa blanca de diseñador. Fue un accidente. 3 gotas de vino. Jasper golpeó sus pesadas manos planas contra la mesa de caoba, haciendo que los caros cubiertos saltaran y repiquetearan. Se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás y se estrelló contra el suelo. ¿Estás ciego, idiota torpe?, rugió, su cara adquiriendo un feo tono morado. ¿Sabes cuánto cuesta esta camisa? Cuesta más de lo que ganas en una maldita semana. Inmediatamente agarré una servilleta de lino, con el corazón acelerado, disculpándome profusamente. Lo siento mucho, Jasper. Pagaré la limpieza en seco. Te compraré una completamente nueva ahora mismo. Maldita sea que lo harás, gritó, apartando mi mano con tanta fuerza que la servilleta voló por la habitación y golpeó la pared. Miré a Vivien. Miré a mi esposa, la mujer que había hecho votos para protegerme y estar a mi lado, esperando que interviniera, que le dijera a su hermano que se calmara por unas pocas gotas de vino. En cambio, me miraba con absoluto asco. Sus ojos estaban planos y desprovistos de cualquier calidez. Silas, dijo ella, su voz goteando hielo. Me estás avergonzando en mi propia casa. Ponte en el suelo y limpia el desorden que hiciste. La miré en shock. Vip, fue un accidente.
Dije que lo sentía. Dijo ella, límpialo. Apuntó con un dedo largo y bien cuidado a una pequeña gota de vino que había caído en el zapato de cuero de Jasper. Limpia su zapato, Silas. Muéstrale a mi hermano que realmente tienes algo de respeto por su propiedad. La habitación quedó en silencio sepulcral. Montgomery y Beatrice me observaban con una diversión leve y desinteresada, como si estuvieran viendo entrenar a un perro. Cora sonreía con desdén detrás de su copa de vino, claramente disfrutando del espectáculo. Sentí un rubor caliente y ardiente de intensa vergüenza subir por mi cuello. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un martillo neumático. Quería decirles a todos que se largaran de mi casa. Quería erguirme y echar a Jasper por la puerta principal. Pero el miedo a la ira de Vivien, el miedo a los días de tratamiento silencioso, la guerra psicológica que seguiría, me destrozó. Había sido condicionado a someterme. Lentamente, de forma humillante, mis rodillas tocaron el suelo del comedor. Tomé una servilleta de lino limpia, me arrastré ligeramente hacia adelante, y limpié la única gota de vino del zapato de Jasper. Jasper soltó una risa corta y entrecortada. Me miró desde arriba, con los ojos llenos de absoluto desprecio. Buen chico, susurró. No dormí esa noche. Me senté en la oscuridad de la habitación de invitados, mirando fijamente la pared en blanco, preguntándome dónde había ido el hombre seguro que solía ser. Me sentía como un cascarón vacío. Al día siguiente, intenté recuperar una pequeña parte de mi dignidad fracturada. Había ahorrado una parte de mi mesada personal. Sí, mi esposa me había puesto un estipendio de mi propio salario y compré un traje azul marino hecho a medida para la cena de aniversario. Estaba bellamente confeccionado, me quedaba perfecto. Me hizo sentir seguro. Me hizo sentir que tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir a este evento trascendental y encontrar una manera de arreglar mi matrimonio roto. Llevé el traje a casa en su bolsa protectora y lo colgué cuidadosamente en la parte trasera de la puerta del dormitorio. Bajé a buscar un vaso de agua, sintiendo una pequeña chispa de orgullo por primera vez en meses. Cuando subí 10 minutos después, Cora estaba saliendo de nuestro dormitorio principal. Saltó ligeramente cuando me vio en la cima de las escaleras. Oh, Silas, solo dejaba unos zapatos para Vivien, dijo, mostrando una sonrisa dulcemente enfermiza, completamente falsa, antes de pasar rápidamente a mi lado y bajar las escaleras. Un pesado nudo se formó en mi estómago. Entré en el dormitorio. La bolsa para ropa estaba abierta. Mi corazón se hundió por completo. El traje hecho a medida, la única cosa bonita que me había comprado en años, estaba destruido. Alguien había tomado unas tijeras afiladas para tela y había cortado la chaqueta en jirones. La espalda estaba abierta de par en par, desde el cuello hasta el dobladillo. Las mangas estaban hechas tiras. Era completamente inservible. Caí de rodillas, aferrándome a la tela arruinada. No se trataba solo del dinero. Era la pura crueldad calculada del acto. Cora lo había hecho. Sabía que ella había sido. Agarré mi teléfono para llamar a Vivien y exigirle que hiciera algo con su hermana tóxica, pero al levantarlo, noté el iPad de Vivien sobre la mesita de noche. La pantalla estaba encendida. Un mensaje de audio de Cora acababa de ser entregado. Sin pensar, impulsado por una desesperada necesidad de la verdad, pulsé reproducir. La voz de Cora llenó la tranquila habitación. Hola Viv, está hecho. Destrocé ese traje barato que compró. Tenías razón. Estaba tratando de lucir demasiado llamativo para las fotos. Usará el gris que tú elegiste. No podemos permitir que se vea mejor que Jasper en el evento. La voz de Vivien respondió un minuto después. Bien. Necesita recordar quién lo viste y quién lo alimenta. Se está volviendo demasiado cómodo. Nos vemos mañana. Me senté en el borde de la cama, con el iPad temblando incontrolablemente en mis manos. No era solo su familia. Era ella. Ella estaba orquestando mi destrucción desde las sombras. Me quería pequeño. Me quería roto, para que nunca tuviera la fuerza de desafiar el control de su familia sobre mis patentes inmobiliarias o la enorme herencia que intentaban construir a mis espaldas.
La mañana de nuestro 10º aniversario, me desperté sintiéndome completamente vacío. No quedaba tristeza en mí, solo un vacío profundo y resonante que consumía mi pecho. Me levanté de la cama como un robot. Me puse el traje gris opaco y mal ajustado que Vivien había dejado para mí en el sillón. Me anudé la corbata con movimientos precisos y mecánicos, mirando a un hombre muerto en el espejo. Mi teléfono vibró ruidosamente sobre el mostrador del baño. Miré hacia abajo. Era Julian. No había hablado con mi hermano gemelo en 3 meses. Había ignorado sus mensajes de texto, sus mensajes de voz, alejándolo para mantener feliz a Vivien. Pero al ver su nombre en la pantalla, respondí antes de poder detenerme. Oye, la áspera y familiar voz de Julian salió por el altavoz. Feliz aniversario, hombre. Solo quería ver cómo estabas. No has estado respondiendo mis mensajes. Mamá y papá están preocupados. Escuchar su voz, la voz de alguien que realmente me amaba sin condiciones, sin agendas ocultas, rompió la presa dentro de mí. Mi garganta se apretó dolorosamente. Hola, Jules. Estoy bien. Solo estoy ocupado con el trabajo. No suenas bien, dijo Julian inmediatamente. Me conocía mejor de lo que me conocía a mí mismo. ¿Te están tratando como basura otra vez? Silas, no tienes que quedarte ahí. Sabes que no, mi puerta siempre está abierta. Mamá y papá tienen tu antigua habitación lista. Solo di la palabra. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera tomar aliento para confesar la verdad, una mano me arrebató el teléfono. Vivien estaba en el umbral del baño. Todavía no se había maquillado, y sus ojos ardían con una furia cruda y desquiciada. Se llevó el teléfono a la boca, con los nudillos blancos. Julian, gruñó ella, su voz venenosa. Deja de llamar a mi marido e intentar arruinar nuestro matrimonio. Eres un perdedor patético, celoso, y Silas no quiere saber nada de ti ni de tus padres entrometidos. Colgó la llamada y lanzó el teléfono con fuerza contra la pared de azulejos. La pantalla se rompió ruidosamente por la mitad, astillándose en una telaraña de cristales rotos. ¿Qué haces hablando con él hoy, de todos los días? Gritó, invadiendo mi espacio. ¿Estás tratando de arruinar mi aniversario? ¿Estás tratando de hacerme miserable? Solo llamó para felicitarme, dije suavemente, retrocediendo, levantando mis manos en un gesto conciliador. Mentiroso, escupió ella. De repente, su propio teléfono vibró en su mano. Miró la pantalla y vi cómo el color se le iba completamente de la cara. Fue reemplazado instantáneamente por un rojo profundo, violento, aterrador. Levantó su teléfono, acercando la pantalla a centímetros de mi cara. Era un mensaje de texto de Félix. Félix era un tipo con el que jugaba al golf ocasionalmente. Pensé que era un amigo neutral, alguien desconectado de la familia tóxica de Vivien. Ayer, en un momento de pura desesperación, después de encontrar mi traje destrozado, le había preguntado a Félix si conocía a algún buen abogado que manejara consultas discretas sobre división de bienes y custodia. No dije la palabra divorcio, pero la implicación era clara. Félix había hecho una captura de pantalla de mi texto y se la había enviado directamente a Vivien. Su mensaje debajo de la captura de pantalla decía: creí que deberías saberlo. Está buscando un abogado. Mejor protege los bienes de tu familia y las patentes inmobiliarias. ¿Un abogado? La voz de Vivien fue un susurro bajo y aterrador que me asustó más que sus gritos. Tú, pedazo de basura ingrato y traicionero. Mi familia te dio todo. Te dimos esta casa, esta vida, el ascenso que no merecías. Y estás intentando contratar a un abogado para demandarnos, para robarnos. No estoy tratando de robar nada, Vivien. Solo quería saber mis opciones, porque me estabas asfixiando. Finalmente levanté la voz. 10 años de ira reprimida. 10 años de tragarme mi orgullo. De repente, estalló como gasolina sobre una llama abierta. Justo en ese momento exacto, la pesada puerta de roble del dormitorio se abrió de golpe. Jasper y Cora entraron. Habían entrado en la casa con la llave de repuesto que Vivien les había dado, tratando mi hogar como un parque público. ¿Qué está pasando aquí?
exigió Jasper, inflando el pecho, oliendo a cerveza rancia y agresión. Está hablando en secreto con abogados de divorcio, gritó Vivien, apuntándome con un dedo tembloroso y bien cuidado. Está intentando tomarnos por sorpresa y robarnos el dinero de la empresa. Quiere quedarse con las patentes. El rostro de Jasper se contorsionó en un gesto feo y lleno de odio. Dio un paso hacia mí, acortando la distancia en 3 largas zancadas, con los puños apretados a los costados. «¡Rata asquerosa!» siseó. «Jasper, apártate. Esto es entre mi esposa y yo». «Sal de mi dormitorio», dije, levantando las manos a la defensiva. Le sacaba 50 libras de músculo a Jasper. Hacía ejercicio a diario para quemar el estrés de mi matrimonio. Él bebía mucho y nunca pisaba un gimnasio. En una pelea justa, lo habría derribado en 5 segundos. Pero esta no era una pelea justa. Si le ponía un solo dedo encima, yo sería el marido violento y abusivo. Vivien llamaría a la policía. Arruinaría mi carrera. Perdería todo. ¿Tu esposa? Jasper rió amargamente, un sonido cruel y burlón. No la mereces. Eres una sanguijuela. Miró de nuevo a Vivien. ¿Qué quieres que haga con él, Vivien? Vivien me miró. Sus ojos estaban fríos, muertos, completamente desprovistos de la mujer con la que me había casado hacía una década. No quedaba amor, solo una feroz necesidad de control absoluto. Dale una lección, dijo ella con frialdad, su voz completamente seria, enseñarle a quién pertenece. Ni siquiera tuve tiempo de procesar el horror de sus palabras antes de que Jasper balanceara el puño. Su puño conectó sólidamente con mi pómulo izquierdo. La fuerza del golpe giró violentamente mi cabeza hacia un lado. El dolor explotó en mi cara, caliente, cegador y absoluto. Me tambaleé hacia atrás, completamente desequilibrado, mis brazos agitándose para sostenerme. Mi talón se enganchó en el borde de la pesada y gruesa mesa de centro de cristal que estaba en el centro de la sala de estar del dormitorio. Caí con fuerza. El lado de mi cara se estrelló contra el borde afilado y biselado de la superficie de cristal. Escuché un crujido nauseabundo que resonó en mi cráneo. El mundo giró salvajemente, los colores se mezclaron en una mancha desordenada. Caí al suelo de madera, jadeando por aire, todo el aire expulsado de mis pulmones. Mi visión en el ojo izquierdo se oscureció inmediatamente. Me llevé una mano temblorosa a la cara. Me la quité, resbaladiza con sangre tibia y espesa. Salía borbotones de una profunda herida justo en mi ceja, corriendo por el puente de mi nariz, sobre mis labios, y acumulándose en el suelo debajo de mi mejilla. Gemí, intentando levantarme, pero mis brazos se sentían como plomo. Mis oídos zumbaban con un pitido agudo. Jasper se paró sobre mí, respirando pesadamente, masajeándose los nudillos con una sonrisa de satisfacción. Cora estaba de pie junto a la puerta, con los ojos muy abiertos, pero no dijo ni una sola palabra para detenerlo. Ella solo miró. Vivien se acercó y se paró justo encima de mi cabeza. Miró la sangre manchando la cara alfombra persa. No se inmutó. No gritó pidiendo ayuda. Escúchame con mucha atención, Silas, dijo, su voz completamente firme sobre el zumbido en mis oídos. Tenemos 50 personas llegando al restaurante en exactamente 2 horas. El señor Harrison estará allí. Te vas a levantar de este suelo. Te vas a limpiar esa sangre de tu patética cara y te vas a poner ese traje gris. La miré con mi único ojo bueno, completamente paralizado por el dolor físico y el shock emocional. Vip, necesito un hospital. Necesito puntos. Vas a ir a esa cena, continuó ella, ignorando por completo mi súplica de ayuda médica. Sonreirás. Me tomarás de la mano. Si alguien pregunta, te caíste por las escaleras porque eres un idiota torpe. Si dices una palabra, una sola palabra sobre Jasper, te arruinaré. Te despediré de la empresa. Me aseguraré de que nunca más consigas un trabajo en este estado. Y les diré a todos que atacaste a mi hermano y él solo se estaba defendiendo. ¿A quién crees que creerán? ¿Los adinerados y respetados Aeris o el arquitecto inestable con un historial de distanciamiento familiar?
Se inclinó, su cara a centímetros de la mía, el olor de su caro perfume mezclándose con el olor metálico de mi propia sangre. ¿Me entiendes? No pude hablar. El puro terror, la absoluta realidad de mi situación, me quitó el aire de los pulmones. No solo me estaba amenazando. Tenía el poder para hacerlo. Félix me había traicionado. Mis amigos eran sus amigos. Sus padres controlaban a los jueces y al jefe de policía locales, a través de enormes donaciones de campaña. Estaba completamente atrapado en una telaraña de su diseño. Dije, ¿me entiendes?, ladró ella, su voz resonando en el baño. Sí, susurré, la palabra con sabor a sangre y derrota absoluta. Bien. Limpia este desorden. Ella giró sobre sus talones y salió de la habitación. Jasper y Cora la siguieron de cerca, riendo abiertamente mientras bajaban las escaleras, dejándome sangrando en el suelo de mi propia casa. No sé exactamente cuánto tiempo estuve tirado en el suelo. Se sintieron como horas, pero solo pudieron haber sido minutos. La sangre seguía goteando, acumulándose en una mancha oscura y pegajosa sobre el suelo de madera. Finalmente, el instinto de supervivencia primario se activó. Me arrastré para levantarme, mis piernas temblaban tan violentamente que tuve que apoyarme pesadamente contra la pared para mantenerme de pie. Me tambaleé hacia el baño principal y cerré con llave la pesada puerta de madera detrás de mí. Cuando me miré en el enorme espejo del tocador, un completo desconocido me devolvió la mirada. El lado izquierdo de mi cara era catastrófico. El ojo estaba completamente hinchado y cerrado. Un grotesco y bulboso globo de carne morada, negra y roja furiosa. El corte en mi ceja era profundo y desigual, aún rezumando sangre rápidamente por mi mejilla y goteando por la línea de mi mandíbula. Mi mandíbula ya estaba formando un moretón de color amarillo verdoso por el impacto inicial de los nudillos de Jasper. Abrí el grifo de agua fría y me salpiqué la cara con agua helada. Jadeando en voz alta por el escozor agudo y agonizante, agarré una toalla blanca con monograma y la presioné fuerte contra el corte, tratando de aplicar presión para detener la hemorragia. Con mi mano libre, recogí mi teléfono roto del suelo donde Vivien lo había tirado. Milagrosamente, la pantalla aún funcionaba, aunque telarañas de cristal oscurecían la pantalla. Mis manos estaban cubiertas de sangre y temblaban tan violentamente que se me cayó el dispositivo 2 veces antes de que finalmente lograra pulsar el nombre de contacto de Julian. Respondió al primer timbrazo. Silas, ¿qué pasó? La línea se cortó. ¿Ella rompió tu teléfono? Jules. Sollocé. El sonido de mi propia voz quebrándose era patético, despojándome de cualquier masculinidad que me quedara, pero ya no pude contenerlo. Jules, necesito ayuda. Por favor. Voy de camino, dijo él al instante. Sin preguntas, sin dudar, sin juzgar, solo el sonido de las llaves tintineando y una puerta pesada cerrándose de golpe. ¿Qué te hizo? Háblame. Fue Jasper, susurré, aterrorizado de que me oyeran a través de la puerta y volvieran para terminar el trabajo. Vivien le dijo que me diera una lección. Me golpeó. Caí sobre la mesa de cristal. Jules, mi cara está destrozada. Hay tanta sangre. No puedo ver por mi ojo. Escuché un sonido al otro lado de la línea que me heló hasta los huesos. Era un gruñido gutural, animal, de rabia pura y sin adulterar. Julian había hecho 2 giras de combate en el extranjero. Dirigía una academia de autodefensa y entrenamiento táctico de gran éxito. Era ferozmente protector conmigo. ¿Dónde estás ahora mismo? La voz de Julian bajó una octava. Era aterradoramente tranquila. El tipo de calma que precede a un huracán catastrófico. Estoy en el baño. Me están obligando a ir a la cena de aniversario en el Gran dentro de 1 hora. 50 personas. El señor Harrison está allí. Vivien dijo que si no voy y sigo el juego, destruirá mi carrera, me quitará las patentes y les dirá a los policías que la ataqué. Jules, ella controla a la policía local. Estoy atrapado. Julian guardó silencio durante 3 segundos. Escuché el fuerte rugido del motor de su Porsche arrancando, las agresivas aceleraciones del motor. Escúchame con mucha atención, Silas. Harás exactamente lo que ella dice.
¿Qué, Julian? No puedo dejar que nadie me vea así. Es humillante. Sí, puedes, dijo Julian con ferocidad, su voz cortando mi pánico. Te pones tu traje. Intentas limpiar la sangre para no mancharte el cuello. Pero no ocultes el moretón. No lo cubras. Dejas que cada uno de esos snobs adinerados y arrogantes vea exactamente lo que te hicieron. Entras en esa habitación y te mantienes erguido. Hermano Julian, tengo miedo. No sé lo que harán. Lo sé, hermano. Sé que sí, pero solo tienes que ser valiente por una hora más. Estoy a 1 hora de distancia, pero llegaré en 40 minutos si tengo que cruzar cada semáforo en rojo de este estado. Ve a esa cena y espérame a que entre por esas puertas. Colgó. Miré fijamente la pantalla rota del teléfono. Yo no tenía un plan, pero Julian sí. Y por primera vez en 10 años agónicamente largos, confié en que alguien más me cubriera las espaldas. Abrí el caro cajón del tocador de Vivien. Encontré su corrector y base de maquillaje de alta gama. Se sentía ridículo. Un hombre adulto de pie en un baño, aplicándose maquillaje en una herida sangrante. Pero intenté cubrir lo peor del enrojecimiento alrededor de los bordes del moretón. Fue completamente inútil. La hinchazón era demasiado severa, el moretón demasiado oscuro y fresco. Solo me hacía parecer un cadáver golpeado tratando de lucir presentable para un velorio con ataúd abierto. Me puse el traje gris. El cuello rígido se sentía apretado y áspero contra mi cuello magullado. Tomé una respiración profunda y temblorosa, abriendo la cerradura de la puerta del baño. Cuando me miré al espejo por última vez, el miedo en mi ojo bueno había desaparecido. Se había quemado, dejando atrás una ira fría, dura y desesperada. Mi matrimonio estaba muerto. El hombre tonto que quería arreglar las cosas estaba muerto. Ahora solo quería sobrevivir la noche. Bajé las escaleras. Vivien estaba esperando junto a la puerta principal, luciendo increíblemente hermosa con su vestido de zafiro. Jasper y Cora ya estaban afuera, en la entrada, esperando junto al SUV de lujo. Vivien me miró la cara. Un breve destello de asco cruzó sus facciones, pero rápidamente lo enmascaró con su fría sonrisa practicada. Ponte unas gafas de sol en el coche, ordenó. Ni una pizca de piedad en su voz. Te ves horrible. El viaje en coche al restaurante fue una pesadilla claustrofóbica en vigilia. Jasper conducía, poniendo música pop animada a todo volumen y riendo ruidosamente con Cora en el asiento delantero. Estaban bromeando sobre un próximo torneo de golf. Actuaban como si no hubieran agredido violentamente a un hombre en su propio dormitorio hacía 1 hora. Vivien se sentó a mi lado en el asiento trasero. Extendió la mano y entrelazó sus dedos con los míos. Para un extraño, parecía profundamente romántico, pero sus afiladas uñas acrílicas se clavaban bruscamente en mis nudillos. Un recordatorio constante y doloroso de su control absoluto. Sonríe, Silas, susurró ella, apoyando su cabeza en mi hombro. Su caro perfume me revolvía el estómago con náuseas. Recuerda tu salario. Recuerda tu reputación. Una mirada equivocada esta noche, y saldrás de este matrimonio sin absolutamente nada. Miré fijamente hacia adelante, a través de la ventana tintada, observando cómo las luces de la ciudad se desdibujaban. Ya no tengo nada, pensé. Ya me lo quitaste todo. Cuando llegamos al Gran, el valet se apresuró a abrir la puerta de Vivien. Ella salió, radiante, elegante, y sonriendo, agradeciendo al joven con gracia. Salí por el otro lado, manteniendo la cabeza baja, mi mandíbula palpitando con cada paso. Brazo, Vivien espetó en voz baja, extendiendo la mano. Ofrecí mi brazo. Ella pasó el suyo por él, su agarre como una tenaza. Jasper y Cora nos flanqueaban, actuando como guardianes para asegurarse de que no saliera corriendo a la calle. Caminamos por el opulento vestíbulo. El maitre sonrió ampliamente a Vivien. Luego, sus ojos se posaron en mí, y su sonrisa desapareció al instante, reemplazada por una alarma genuina, con los ojos muy abiertos. Abrió la boca para hablar, pero Vivien lo interrumpió con un la sala privada, por favor, Marcus brillante y autoritario.
Todos están esperando a los invitados de honor. Marcus, el gerente, asintió nerviosamente, sus ojos volviendo a mi cara ensangrentada y nos guió. Nos detuvimos frente a las pesadas puertas de roble del comedor privado. Podía oír el parloteo dentro, las risas, el tintineo de las copas caras. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado intentando escapar de su jaula. Vivien se volvió hacia mí, sus ojos brillando con un triunfo malicioso. Es hora del show, cariño. Abrió las puertas y entramos en la habitación. Y fue entonces cuando la música se detuvo. Fue entonces cuando 50 personas se giraron y miraron en un silencio horrible al monstruo que mi esposa había creado. Y fue exactamente entonces cuando escuché el chirrido del Porsche de Julian fuera de la ventana, señalando que la tormenta finalmente había llegado. Las pesadas puertas de roble hechas a medida del comedor privado no solo se abrieron. Fueron empujadas violentamente, agresivamente, estrellándose contra el caro papel tapiz forrado de seda con un crujido catastrófico que sonó exactamente como un disparo resonando en la habitación silenciosa y asfixiante. Julian estaba en el umbral. Respiraba uniformemente, sus anchos hombros musculosos llenando por completo el enorme marco de la entrada. Vestía su descolorida chaqueta militar verde oliva, pesadas botas de combate negras, y una camiseta negra lisa y ajustada. Se veía completamente, absolutamente fuera de lugar en el mar de smokines a medida, collares de diamantes, y vestidos de diseñador. Pero nadie en esa habitación se atrevió a apartar la mirada de él. Irradiaba un tipo de peligro silencioso, letal y aterrador que absorbía completamente el oxígeno de la habitación. Era el aura de un hombre que había visto la guerra de verdad, entrando en una habitación llena de gente jugando a disfrazarse. Los ojos de mi hermano gemelo escanearon el espacio como un depredador evaluando un paisaje. Ignoró a los 50 invitados adinerados. Ignoró las imponentes y ridículas esculturas de hielo y las bandejas de champán importado. Sus ojos se movieron con precisión mecánica hasta que se fijaron en mi cara. Vi su mandíbula apretarse, una línea dura y afilada de hueso y músculo rechinando juntos. Captó cada detalle horripilante, el ojo hinchado, ennegrecido y monstruoso, la sangre fresca de color rojo brillante que había goteado por mi mejilla y manchado mi cuello gris opaco, el patético temblor en mis manos que no podía controlar. Luego, su fría mirada se desvió. Se movió deliberadamente más allá de mí y se fijó en Vivien, quien seguía agarrando mi brazo con sus afiladas uñas acrílicas. Y finalmente, se posó en Jasper, quien estaba de pie casualmente junto a la barra privada, sosteniendo su vaso de bourbon caro. El silencio se extendió. Era un silencio asfixiante, pesado, insoportable. Se podía oír el débil zumbido mecánico de la unidad de aire acondicionado. Se podía oír la respiración superficial y agitada de las personalidades de la primera fila. Julian, dijo Vivien. Su voz era aguda, intentando proyectar su habitual autoridad absoluta. Pero pude sentir el temblor repentino e involuntario en sus dedos, donde se clavaban dolorosamente en mi bíceps magullado. Este es un evento privado, solo por invitación, para nuestra familia y nuestros inversores corporativos. No eres bienvenido aquí, Marcus. Llama a la seguridad del edificio inmediatamente y haz que saquen a este hombre de las instalaciones. Julian ni siquiera miró al gerente del restaurante. No reconoció su demanda. Dio un paso lento, deliberado, y pesado hacia la habitación. Sus pesadas botas de combate resonaron contra el pulido suelo de madera. Cada paso que daba se sentía como un martillo de acero golpeando un yunque. La multitud de socios de negocios millonarios, despiadados desarrolladores inmobiliarios, y adinerados socialites se apartó naturalmente para él, retrocediendo apresuradamente como si de repente estuvieran aterrorizados. Su ira era una enfermedad contagiosa que podrían contraer. Caminó directamente hacia nosotros, justo al centro de la guarida del león. El agarre de Vivien en mi brazo se apretó hasta el punto de la agonía física, sus uñas casi rompiéndome la piel. Pero no me inmuté. Solo observé a mi hermano, sintiendo la primera pequeña chispa de esperanza que había sentido en 10 largos y miserables años. Dejaste que tu hermano golpeara a mi gemelo, dijo Julian. Su voz no era fuerte. No era un grito histérico.
Era un barítono bajo, resonante, y aterradoramente calmado que se escuchó perfectamente por toda la habitación en silencio sepulcral, vibrando en los pechos de todos los presentes. Dejaste que le abriera la cara a mi hermano en su propia casa, en su propio suelo, y luego lo arrastraste aquí esta noche como un perro golpeado y preciado, para humillarlo frente a tus patrocinadores corporativos. Exhibiste su cara ensangrentada como si fuera un deporte. Jasper dejó su copa de cristal de Bourbon sobre una mesa alta. El cristal sonó bruscamente contra la madera. Infló el pecho, malinterpretando la situación de forma completamente fatal. Jasper era un hombre que nunca había enfrentado una consecuencia física real en toda su vida mimada. La enorme riqueza de sus padres siempre lo había sacado de problemas, de demandas devastadoras, de cargos por conducción imprudente, y de peleas de bar por embriaguez. Él realmente creía que era completamente invencible. Escúchame, tú, un militar acabado y patético, Jasper se burló, dando un paso audaz hacia Julian, ignorando por completo las señales de advertencia que brillaban en los ojos de Julian. Este es un asunto familiar. Silas se descontroló. Estaba faltando el respeto a mi hermana, a mis padres, y buscando en secreto un abogado de divorcio para robar nuestra herencia familiar. Simplemente intervine y le enseñé su lugar. Y si no das media vuelta y te vas por esa puerta ahora mismo, haré que la policía local te arreste por allanamiento de morada, y luego yo mismo te daré exactamente la misma lección que le di a él. Algunos de los invitados mayores jadearon en voz alta ante la pura audacia y la confesión explícita de violencia. El señor Harrison, el poderoso director ejecutivo de la empresa tecnológica que financiaba toda su operación, dio un gran paso atrás, luciendo absolutamente asqueado y profundamente alarmado. Julian dejó de caminar. Se puso exactamente a 4 pies de distancia de Jasper. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiando a Jasper de pies a cabeza, como si observara un insecto fascinante, profundamente estúpido, y completamente inofensivo. Le enseñaste respeto, repitió Julian, su voz bajando a un tono peligrosamente suave y helado. Así es, ladró Jasper. Envalentonado por la falta de reacción inmediata de Julian, dio otro paso agresivo hacia adelante, entrando completamente en el espacio personal de Julian, invadiéndolo agresivamente. Es una sanguijuela débil, patética, inútil que vive completamente de nuestro dinero inmobiliario. Lo puse en su lugar. Lo hice sangrar. ¿Qué vas a hacer al respecto exactamente? Jasper hizo su movimiento. Impulsado por el coraje líquido y una vida de narcisismo sin control, lanzó su puño derecho, apuntando directamente a la mandíbula de Julian. Fue un golpe descuidado, borracho, arrogante, completamente predecible, impulsado por un ego masivo más que por cualquier habilidad real de lucha. Julian ni siquiera parpadeó. No se inmutó, no retrocedió, no levantó las manos en un pánico defensivo. Había pasado 8 años agotadores entrenando soldados de élite en combate cuerpo a cuerpo y tácticas de supervivencia. Dirigía una academia de autodefensa de gran éxito. Había pasado miles de horas sangrando y sudando en un ring de lucha. El patético y descoordinado golpe de Jasper se movió en cámara lenta para él. Julian simplemente desplazó su peso ligeramente hacia la izquierda. Desvió el pesado brazo oscilante de Jasper con un brutal bloqueo ascendente de su antebrazo, entrando sin esfuerzo dentro de la guardia abierta de Jasper. Con fluidez, aterradora y absoluta precisión, Julian usó el propio impulso agresivo de Jasper en su contra. Agarró la solapa de la chaqueta de smoking a medida, escandalosamente cara, de Jasper, pasó su pesada bota de combate directamente por detrás de la rodilla de Jasper, y derribó al hombre directamente contra el implacable suelo. El impacto físico fue ensordecedor. Jasper golpeó el sólido suelo de madera completamente de cara. Ni siquiera tuvo tiempo de extender las manos para protegerse. El nauseabundo golpe hueco de hueso humano chocando violentamente contra madera pulida resonó en las altas paredes de caoba. Fue exactamente el mismo sonido horripilante que mi cara había hecho al golpear la mesa de centro de cristal 2 horas antes en mi dormitorio. Jasper soltó un grito agudo, completamente poco viril y agonizante. Rodó sobre su espalda, agarrándose violentamente la cara con ambas manos. La sangre brotaba instantáneamente de su nariz, fluyendo profusamente sobre sus labios y arruinando permanentemente su impecable camisa blanca hecha a medida. Su nariz estaba claramente rota, doblada en un ángulo horripilante y antinatural.
Su ojo derecho ya comenzaba a hincharse agresivamente, inflándose rápidamente con un fluido rojo furioso y púrpura oscuro. Se veía exactamente como yo. Parecía una víctima. «Jasper», gritó Beatrice, su voz rompiendo el silencio como un cristal al quebrarse. Mi suegra se precipitó hacia adelante, en un pánico ciego, sus tacones de diseñador repiqueteando frenéticamente en el suelo. Cayó de rodillas junto a su hijo de oro sangrando, manchando instantáneamente su falda de su caro vestido de seda importado con su sangre tibia. Que alguien llame a la policía inmediatamente. Él agredió brutalmente a mi hijo. Es un maníaco peligroso. Montgomery, mi suegro, avanzó, su cara adquiriendo un tono púrpura profundo y peligroso por la rabia incontrolable. ¿Vas a ir a una prisión federal por esto?, le rugió a Julian, apuntando con un dedo tembloroso al pecho de mi hermano. Haré que mis abogados corporativos te entierren tan profundamente en demandas civiles y cargos criminales que nunca más verás la luz del día. Acabas de agredir violentamente a un hombre desarmado frente a 50 testigos. Julian se mantuvo perfectamente inmóvil, dominando a Jasper, quien ahora sollozaba patéticamente en el suelo. Julian ya no parecía enojado. No parecía fuera de control. Se veía completa, profundamente satisfecho. Casualmente, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta militar y sacó su smartphone, sosteniéndolo en alto para que toda la sala lo viera claramente. La pantalla estaba iluminada, mostrando un temporizador de grabación rojo brillante que había estado funcionando durante varios minutos. En realidad, Montgomery, dijo Julian claramente, girando en un círculo lento y deliberado para mirar directamente a cada uno de los adinerados invitados en la habitación, haciendo contacto visual específico y firme con el horrorizado director ejecutivo, el señor Harrison. Cada persona en esta habitación acaba de escuchar a tu hijo admitir explícitamente un delito grave violento. Él se jactó abiertamente de golpear a Silas. Tu hija lo anunció públicamente con orgullo a una multitud. Y luego tu hijo me lanzó deliberadamente el primer golpe físico. Tengo 50 testigos altamente creíbles de legítima defensa contra un agresor violento confeso. Así que, por favor, por todos los medios, llama a la policía. Veamos exactamente quién sale de este restaurante esposado esta noche. La habitación estaba completa, absolutamente paralizada. Montgomery se detuvo en seco, con la boca abierta. El color se le fue completamente de la cara mientras la aplastante realidad legal de lo que Julian acababa de decir lo invadía. Una demanda ya no era una amenaza vacía. Era una certeza absoluta y aterradora. Su hijo había confesado una agresión en una grabación, frente a las personas más poderosas de la ciudad. Vivian soltó mi brazo al instante, como si mi chaqueta de traje de repente se hubiera incendiado y le hubiera quemado las manos. Miró a Jasper retorciéndose de dolor en el suelo. Luego, a la cara inflexible de Julian, y finalmente, se volvió para mirarme. Por primera vez en 10 largos y miserables años, vi pánico genuino y sin adulterar en sus ojos. La perfecta máscara de porcelana de control tiránico absoluto se estaba deslizando rápidamente, rompiéndose en 1.000.000 de piezas irreparables. Silas, dijo ella, su voz bajando a un susurro frenético y desesperado, destinado solo a mí. Silas, dile que pare. Diles que todo fue un terrible malentendido. Si no arreglas esto ahora mismo, si no controlas a tu hermano, juro por Dios que te quitaré todo. Arruinaré tu vida. La miré. Miré profundamente a la mujer en la que había volcado 10 años de mi vida, mi alma, y mi enorme salario. Miré a la mujer que me había aislado sistemáticamente, degradado, y en última instancia, ordenado a su propio hermano que me golpeara hasta sangrar. El miedo profundo y asfixiante que había vivido permanentemente en mi pecho durante una década, había desaparecido por completo. Había desaparecido por completo, reemplazado por una claridad fría, dura, y absolutamente liberadora. No te queda nada que quitar, Vivian, dije. Mi voz era tranquila, firme, y desprovista de cualquier afecto. Era la voz de un hombre verdaderamente libre. Pensé que este era el punto culminante de la noche. Pensé que ver a Jasper sangrar y llorar en el suelo era el clímax definitivo de mi tan esperada justicia. Estaba increíble, profundamente equivocado. La verdadera tormenta estaba a punto de llegar a la orilla, y iba a borrar su imperio entero del mapa.
Estaba a punto de aprender que no necesitas lanzar un puñetazo para destruir completamente a alguien. Solo necesitas la verdad y un muy buen abogado. Pero antes de llegar a la destrucción absoluta de la familia de Vivien, tomemos un respiro rápido. Hagamos una pausa por un momento. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Eres realmente asombroso. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo, para saber que has estado conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a más personas a descubrir esta historia, sino que también me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para que siga compartiendo el resto de este viaje. Antes de que Vivien pudiera siquiera procesar completamente la finalidad de mis palabras, antes de que Montgomery pudiera sacar su teléfono para llamar a su caro abogado defensor, las pesadas puertas del comedor se abrieron de nuevo. Esta vez, no fue una entrada violenta y agresiva. Fue tranquila, medida, muy digna, y profundamente autoritaria. Mi padre, Winston, y mi madre, Margaret, entraron lentamente en la habitación. Mis padres eran personas tranquilas, intensamente trabajadoras. Mi padre era un director de secundaria jubilado, ampliamente respetado, y mi madre era una dedicada ex-enfermera de sala de emergencias. No usaban llamativas marcas de diseñador. No conducían coches de lujo de 6 cifras. Habían vivido en la misma modesta casa suburbana durante 30 años. Pero mientras caminaban hacia esa opulenta y caótica habitación, impusieron más respeto y autoridad genuinos que cualquier otra persona presente. Mi padre sostenía una enorme, increíblemente gruesa, carpeta de cuero negro, fuertemente agarrada bajo su brazo. Se veía increíblemente pesada, reventando de documentos. Mamá, papá, exhalé completamente, totalmente conmocionado. No los había visto en persona en más de un año, porque Vivien lo había prohibido estricta y violentamente, alegando que eran una influencia tóxica en nuestro matrimonio. Mi madre pasó directamente junto al grupo de adinerados inversores que susurraban. Pasó justo por delante de Vivien, ignorando por completo su existencia. Pasó junto a Jasper, quien seguía llorando patéticamente en el suelo, sangrando sobre el vestido de su madre. Ella vino directamente hacia mí. Levantó sus manos suaves y temblorosas y tocó con tanto cuidado el lado de mi cara que no estaba magullado. Las lágrimas corrían rápidamente por sus mejillas curtidas, pero sus ojos eran de acero absoluto e irrompible. Lo siento muchísimo por haber esperado, mi dulce hijo, susurró ella, su voz quebrándose de profunda angustia maternal. Solo teníamos que asegurarnos de que todo estuviera absolutamente perfecto antes de atacar. Estás a salvo ahora. Has terminado completamente con estos monstruos. ¿Qué significa esta interrupción?, exigió Montgomery, alejándose de su hijo sangrando, su voz quebrándose con una potente mezcla de rabia arrogante y un terror creciente e innegable. ¿Quién invitó a estas personas? Silas, saca a tu familia de clase media y vulgar de mi restaurante inmediatamente, antes de que los arruine a todos personalmente. Mi padre lo ignoró por completo. Ni siquiera miró en dirección a Montgomery. Caminó decididamente hacia la mesa principal, deteniéndose justo delante de donde el señor Harrison, el director ejecutivo, estaba de pie, observando toda la escena con fascinación horrorizada. Mi padre dejó caer la gruesa carpeta de cuero pesadamente sobre la mesa. Aterrizó con un golpe sordo, fuerte, satisfactorio y ominoso. La abrió. Mi nombre es Winston, dijo mi padre, dirigiéndose a toda la sala con su voz de director que resonaba, pero fijando específicamente sus ojos en el señor Harrison. Durante los últimos 2 años agonizantes, mi esposa y yo hemos sabido con absoluta certeza que nuestro hijo estaba atrapado en un ambiente altamente abusivo y profundamente controlador. Pero sabíamos que si confrontábamos a esta familia adinerada y bien conectada sin pruebas irrefutables e innegables, sus caros abogados lo destruirían por completo. Así que nos mantuvimos en silencio y comenzamos a hacer nuestra tarea. Vivien soltó un jadeo agudo y de pánico. Ella se abalanzó hacia adelante, intentando desesperadamente agarrar la carpeta de la mesa, pero Julian se interpuso sin esfuerzo en su camino, cruzando sus enormes brazos y dándole una mirada inexpresiva que la paralizó por completo. Dentro de esta carpeta, continuó mi padre, su voz resonando con una autoridad absoluta e innegable, hay 2 años completos de documentación meticulosa.
Tenemos fotografías detalladas y sin sellar de moretones, quemaduras y lesiones anteriores que Silas intentó desesperadamente ocultar al mundo. Tenemos exhaustivos registros financieros obtenidos por un contable forense, mostrando exactamente cómo Vivian ha estado desviando sistemáticamente el salario de arquitecto de 6 cifras de Silas a cuentas offshore escondidas enteramente a nombre de su hermana Cora, específicamente para evitar impuestos y leyes de división de bienes matrimoniales. La habitación estalló en furiosos susurros escandalizados. Los invitados adinerados, las socialités, y los inversores se alejaban activamente de los padres de Vivian, mirándolos como si de repente estuvieran cubiertos de una enfermedad altamente contagiosa. Mentiras, mentiras absolutas y fabricadas. Beatrice chilló histéricamente desde el suelo, sus manos cubiertas de la sangre de Jasper. Esos documentos están falsificados. Silas es un cazafortunas manipulador. Entró en nuestra prestigiosa familia sin nada, y está intentando extorsionarnos. ¿Vino sin nada?, preguntó mi padre, su voz mortalmente tranquila, goteando absoluto desprecio. Pasó una página gruesa de la carpeta. Sacó un documento nítido, oficialmente notariado, completo con sellos federales, y lo sostuvo en alto para que la habitación lo viera, porque esta es la parte absolutamente más interesante de nuestra investigación de 2 años. Creo que conoce al señor Harrison, ¿verdad? El director ejecutivo que justo la semana pasada inyectó $30 millones en capital líquido en su empresa de desarrollo inmobiliario. El señor Harrison dio un paso adelante, con el rostro pálido, sus ojos inteligentes fijados intensamente en el documento en la mano de mi padre. Soy Harrison. ¿Qué es exactamente ese documento? Es un registro federal de patentes, señor Harrison, explicó mi padre claramente. Sé con certeza que su firma invirtió fuertemente en la empresa de Montgomery, principalmente debido a un diseño estructural revolucionario, altamente lucrativo, y ecológico que reduce los costos de construcción comercial en un 40%. Montgomery afirmó explícitamente que su empresa lo había diseñado internamente. Reclamó legalmente que eran dueños de la propiedad intelectual. Si lo hacen, dijo el señor Harrison, su voz tensándose con profunda preocupación. Era la piedra angular fundamental de toda nuestra fusión corporativa. No, absolutamente no lo hacen, dije. Mi voz cortó la habitación murmurante como una cuchilla recién afilada. Todos se giraron simultáneamente para mirarme. Me puse más erguido, enderezando mi columna. El dolor agonizante y pulsante en mi cara seguía ahí, pero el peso aplastante y asfixiante en mi pecho, la carga que había llevado durante una década, había desaparecido por completo. Yo diseñé esa estructura, dije, mirando directa e imperturbablemente al señor Harrison. Dibujé cada plano. Ingenié cada compleja prueba de estrés. Invertí 3 años de mi vida en esa innovación. Vivian hizo que sus despiadados abogados corporativos redactaran un documento altamente confuso hace 10 años. Ella me dijo que era un acuerdo de confidencialidad estándar para trabajar con el negocio familiar. Ella intencional y maliciosamente enterró una transferencia de derechos de uso profundamente en la letra pequeña y microscópica. Lo firmé porque la amaba y tontamente confiaba en mi esposa. Caminé lentamente hacia la mesa y señalé firmemente el documento federal que mi padre sostenía, pero ellos cometieron un error crítico, arrogante, y fatal, continué, girando mi cabeza para mirar directamente a Montgomery, quien ahora sudaba profusamente, su cara del color de la leche agria. Estaban tan confiados en su manipulación que nunca transfirieron legalmente la propiedad real de la patente. Solo aseguraron una licencia temporal completamente revocable para su uso. La patente en sí, la pura propiedad intelectual, está registrada íntegra y exclusivamente bajo mi nombre. Silas, no Vivian, no Jasper, no su compañía corrupta. Los ojos del señor Harrison se abrieron con un shock catastrófico absoluto. Se volvió lenta y amenazadoramente hacia Montgomery. ¿Es esto cierto, Montgomery? Mírame a los ojos y dime que está mintiendo. Si usted no posee explícitamente la patente principal, nuestra inversión de $30 millones se basa completamente en aire fraudulento. Eso es un delito federal. Montgomery abrió la boca, pero no salieron palabras. Parecía exactamente un pez jadeando violentamente por agua en un dique seco. Miró desesperadamente a Vivian, esperando que ella inventara una mentira brillante para manipular expertamente la situación, como siempre hacía para salvar su imperio.
pero Vivien me miraba con puro y absoluto horror. La aterradora realización de lo que estaba haciendo, de lo que había logrado con éxito, la estaba golpeando como un tren de carga a toda velocidad. Y a partir de las 3 de la tarde de hoy, añadió mi padre, sacando un último documento legal, bellamente sellado, de la carpeta, el nuevo Consejo Legal de Silas, uno de los litigantes más despiadados del Estado, presentó oficialmente los documentos en el Tribunal Federal para revocar completamente esa licencia de uso. La revocación cita un incumplimiento masivo de contrato, fraude financiero, y una coacción emocional y física extrema documentada. Su empresa legalmente no puede construir una sola estructura, no puede colocar un solo ladrillo usando sus diseños nunca más. «No», gritó Vivien. No fue un sonido digno y enojado. Fue el grito desesperado y desgarrador de un animal completamente acorralado viendo cómo su vida terminaba. Corrió hacia mí, sus manos extendiéndose en pánico ciego, pero se detuvo a centímetros, completamente aterrorizada por Julian, quien observaba cada uno de sus movimientos erráticos. «Silas, no puedes hacer esto. No puedes. Esa patente es lo único que mantiene a toda la compañía fuera de la bancarrota total. Las deudas son demasiado altas. Destruirás a mi familia. Nos dejarás sin nada». «Tu familia se destruyó a sí misma», dije fríamente, mirándola desde arriba. «Yo solo estoy finalmente desconectando el soporte vital». El señor Harrison no necesitaba escuchar nada más. La carnicería corporativa era dolorosa y explícitamente clara. Dejó caer su copa de champán medio vacía pesadamente sobre la bandeja de plata de un camarero que pasaba. Miró a Montgomery con un asco absoluto y sin filtrar. «Todo nuestro departamento legal se pondrá en contacto con usted a primera hora de la mañana, Montgomery», dijo el señor Harrison, su voz sonando como hielo rompiéndose sobre un lago congelado. «Nos retiramos completamente de la fusión inmediatamente. Además, también presentaremos una demanda civil masiva y agresiva por fraude corporativo y tergiversación intencional de activos, para recuperar cualquier fondo ya desembolsado. Estás acabado. Estás completamente arruinado». Se volvió bruscamente hacia su esposa, que estaba en shock. «Vámonos. No puedo pasar ni un segundo más en la misma habitación que estos animales absolutos». El señor Harrison giró sobre sus talones y salió por las pesadas puertas de roble. Y así, los dominós cayeron en rápida sucesión. Uno por uno, los otros inversores adinerados, los amigos influyentes, las socialites de élite, dejaron sus bebidas en silencio y salieron. Huyeron de la habitación como si se estuviera quemando hasta los cimientos. Nadie le dijo una sola palabra de consuelo a Vivien. Nadie ofreció una mano para ayudar a Jasper, quien seguía sangrando profusamente en el suelo. En 3 agonizantes minutos, el gran y opulento comedor privado estaba completamente vacío, excepto por mi familia y mis abusadores. El absoluto y pesado silencio que siguió al éxodo masivo fue significativamente más pesado que antes. Era el silencio aplastante, asfixiante, de una ruina total e inevitable. La gran y lujosa cena del 10º aniversario, diseñada para exhibir su riqueza y mi completa sumisión, se había transformado espectacularmente en el desolado cementerio de todo el imperio de Vivien. Montgomery se quedó paralizado, mirando la puerta vacía por donde su futuro acababa de salir. Luego, a la gruesa y condenatoria carpeta que descansaba sobre la mesa, y finalmente, giró lentamente su aterradora mirada hacia sus propios hijos. Una pequeña y patética parte de mí esperaba que los defendiera. Esperaba que me regañara, que me amenazara con violencia física, que protegiera a su sangre. Pero los narcisistas malignos solo se preocupan verdaderamente por una cosa en este mundo, ellos mismos. Cuando un barco comienza a hundirse, las ratas inevitablemente se vuelven unas contra otras, desgarrándose la carne para sobrevivir. Montgomery marchó decididamente por la habitación. No fue a consolar a Vivien. Fue directamente hacia Jasper, quien finalmente se incorporaba con dolor, sosteniendo una servilleta de lino ensangrentada sobre su nariz arruinada y rota. Sin una sola palabra de advertencia, Montgomery echó hacia atrás su gran mano y abofeteó a su hijo adulto con tanta fuerza que el sonido violento y crujiente resonó bruscamente en el alto techo pintado. «Tú, pedazo de basura estúpido, arrogante y completamente inútil». Montgomery rugió, su cara una máscara horrible de odio puro y sin filtrar, la saliva volando de sus labios.
Te dije explícitamente que dejaras a Silas en paz. Te dije durante años que él era la gallina de los huevos de oro que nos mantenía a flote. ¿Y qué haces tú? ¿Lo golpeas? ¿Te jactas de ello en voz alta frente al director ejecutivo de Harrison Tech? Acabas de llevar a la bancarrota tú solo todo mi legado. Papá, gimió Jasper, encogiéndose, levantando los brazos para proteger su cara, su persona de tipo duro e intocable, completa y patéticamente destrozada. Vivien me dijo que lo hiciera. ¿Lo juro? Ella dijo que estaba hablando en secreto con abogados de divorcio. Ella me dijo que lo pusiera en su lugar para proteger el dinero. Montgomery se dio la vuelta violentamente y apuntó con un dedo tembloroso y acusador directamente a Vivien, quien se encogió hacia atrás. Tú, se suponía que debías controlarlo. Se suponía que debías mantenerlo feliz, dócil y completamente sumiso. Te di un trabajo, Vivien. Un solo y simple trabajo. Mantener al arquitecto distraído para que pudiéramos usar legalmente sus patentes para construir nuestra riqueza. Y en cambio, tu necesidad insana de control te llevó a abusarlo hasta que él construyó un caso legal secreto masivo contra nosotros. Eres un fracaso completo y sin paliativos. Beatrice se puso de pie con dificultad, su caro vestido de seda, irreparablemente manchado con la sangre de su hijo. Montgomery, para ahora mismo. La gente del pasillo todavía podría oírte. No me importa quien me oiga, gritó, su voz quebrándose de pánico. Estamos en la ruina, Beatrice. Estamos completamente arruinados. Nos enfrentamos a una demanda federal por fraude de $30 millones. Vamos a perder la casa enorme, los coches de lujo, las membresías al club de campo, todo. Porque tus hijos mimados, psicóticos e incompetentes no pudieron controlarse. Me quedé allí, flanqueado por mi hermano y mis padres, y los observé desgarrarse activamente entre sí. 10 largos años de ellos proyectando una imagen impecable de la familia perfecta, poderosa e intocable. Completa, absolutamente destruidos desde dentro hacia afuera en menos de 10 minutos. Eran viciosos, feos y completamente vacíos. No había amor allí. Nunca lo hubo. Vivien giró lentamente la cabeza para mirarme. Su cara era un desastre catastrófico de rímel negro corrido y un terror genuino que aplastaba el alma. La mujer altiva, cruel e imperiosa que me había ordenado arrodillarme y limpiar el zapato de su hermano hacía solo 3 días, había desaparecido por completo. Estaba desesperada. Ella veía activamente su enorme fondo fiduciario, su interminable ropa de diseñador, su estatus social, y toda su identidad ardiendo hasta convertirse en cenizas justo delante de sus ojos. Dio un paso lento y tembloroso hacia mí. De hecho, cayó de rodillas allí mismo, sobre el suelo duro. Su increíblemente caro vestido de zafiro se recogió a su alrededor en el suelo de madera, absorbiendo unas pocas gotas de sangre de Jasper. Silas, por favor, suplicó ella, mirándome, gruesas lágrimas corriendo rápidamente por su maquillaje arruinado. Por favor, te lo ruego. No te lleves la patente. Por favor, no te divorcies de mí. Podemos arreglar esto. Sé que podemos. Te amo. Siempre te he amado. Iré a terapia intensiva. Sacaré a Jasper y Cora completamente de mi vida. Haré lo que quieras. Solo por favor, no me dejes sin nada. La miré desde arriba. Busqué en mi corazón. Ya no sentía la ira ardiente. No sentía odio. No sentía absolutamente nada, profundamente. El cordón emocional había sido completamente cortado. Pasé 10 años intentando desesperadamente arreglarnos, Vivien, dije, mi voz tranquila, cortando fácilmente a través de su sollozo histérico y patético. Pasé 10 años permitiendo que tú y tu familia me vaciaran sistemáticamente, quitándome mi dinero, mi orgullo, y mi familia, porque tontamente pensé que ustedes eran mi familia. Pero no son familia. Son parásitos, y el huésped finalmente ha muerto. Di un gran paso hacia atrás, alejándome completamente de su alcance mientras ella intentaba agarrar el dobladillo de mis pantalones. Te veré en el tribunal, dije fríamente. Quédate con el traje gris. Es lo último que controlarás de mí. Le di la espalda por última vez. Miré a Julian,
quien me dio un asentimiento firme, increíblemente orgulloso. Miré a mis padres, quienes ya estaban empacando eficientemente la enorme carpeta de nuevo en el seguro maletín de cuero de mi padre. Salimos juntos del comedor privado, un frente unido e inquebrantable. Caminamos firmemente por el vestíbulo del restaurante, pasando junto al personal que nos miraba, salimos por las puertas de cristal delanteras, y entramos en el aire nocturno fresco, nítido, e increíblemente refrescante. No miré hacia atrás ni una sola vez. No me importaban los gritos violentos, las recriminaciones, y el llanto histérico que resonaban fuertemente desde la habitación detrás de mí. Finalmente era verdadera, inequívocamente libre. Los siguientes 6 meses de mi vida fueron un torbellino absoluto de complejas batallas legales, terapia intensa, y una profunda curación. Pero por primera vez en una década, yo era quien sostenía la pluma, escribiendo la narrativa de mi propio futuro. Me mudé inmediatamente a un apartamento luminoso, ventilado y soleado al otro lado de la ciudad, completamente fuera de la jurisdicción de Vivien, cerca de Julian y de mis padres. El enorme y horrible moretón en mi cara sanó lentamente en un mes, desvaneciéndose de púrpura oscuro a amarillo enfermizo y luego a absolutamente nada, sin dejar cicatriz física. La curación psicológica interna requirió un trabajo un poco más dedicado, pero cada día se sentía más ligero que el anterior. Las consecuencias legales para la arrogante familia de Vivien fueron catastróficas, desarrollándose exactamente como el señor Harrison había prometido brutalmente. La demanda de Harrison Tech inmediatamente desencadenó una auditoría federal masiva, que predeciblemente reveló años de profunda mala gestión financiera, evasión fiscal flagrante, y fraude corporativo descarado. El supuestamente intocable imperio inmobiliario de Montgomery se desmoronó como un frágil castillo de naipes en un huracán. Se declararon oficialmente en bancarrota bajo el capítulo 11, solo 3 meses después de la cena de aniversario. Los procedimientos de divorcio fueron increíblemente brutales, completamente públicos, pero notablemente rápidos. Vivien, en un acto final de pura desesperación, intentó luchar agresivamente por una pensión alimenticia permanente, alegando que estaba legalmente acostumbrada a un cierto estilo de vida lujoso que mi salario proporcionaba. Mi abogado, un despiadado tiburón legal que mi padre había contratado, simplemente reprodujo la grabación de audio cristalina de ella jactándose públicamente de que Jasper me había golpeado violentamente en el restaurante, junto con los informes médicos detallados de mis lesiones y los extensos registros financieros de ella desviando maliciosamente mi enorme salario. El juez estaba tan visible e intensamente disgustado por sus acciones que no solo le negó por completo la pensión alimenticia, sino que también le ordenó pagar la totalidad de mis exorbitantes honorarios legales. Jasper tampoco escapó del fuego. Julian y yo presentamos cargos penales por agresión y agresión con lesiones, debido a su extenso historial previo de violentas peleas en bares que sus padres, ahora arruinados, ya no podían pagar para encubrir mágicamente, y el hecho increíblemente incriminatorio de que había 50 testigos altamente creíbles en el restaurante. Su abogado le rogó que se declarara culpable para evitar una pena de cárcel grave. Finalmente recibió 3 años de estricta libertad condicional supervisada, 500 agotadoras horas de servicio comunitario obligatorio recogiendo basura en la carretera, y terapia intensiva obligatoria para el manejo de la ira. Una lluviosa tarde de martes, exactamente 5 meses después de la fatídica cena de aniversario, escuché un golpe suave y vacilante en la puerta de mi apartamento, la abrí para encontrar a Félix parado nerviosamente en el pasillo. Se veía absolutamente terrible. Estaba empapado por la lluvia, vistiendo una chaqueta barata y arrugada, sosteniendo una caja de cartón empapada de lo que parecían pasteles de panadería baratos. «Hola, Silas», dijo, ofreciendo una sonrisa débil, increíblemente patética, moviendo su peso torpemente. «Hombre, ha pasado un tiempo. Traje algunas donas. Pensé que quizás podríamos hablar». Miré fijamente al hombre que me había vendido sin esfuerzo, al hombre cuyo traicionero mensaje de texto casi me había hecho golpear hasta la muerte en mi propia casa. Vivien está viviendo actualmente en un apartamento de 2 habitaciones, estrecho, con Cora, soltó Félix rápidamente antes de que pudiera hablar, confundiendo por completo mi frío silencio con una invitación a cotillear. Está trabajando con salario mínimo como recepcionista en una clínica dental. Jasper está limpiando autopistas con un chaleco naranja. Silas, han pagado el precio final. Yo solo quería pasar y disculparme. Sinceramente, no sabía que te harían daño físico.
Pensé que solo estaba ayudando a Vivian a proteger los activos del negocio. ¿Podemos simplemente dejar esto atrás y ser amigos de nuevo? Miré profundamente su rostro desesperado e increíblemente superficial. No echaba de menos mi amistad. No le importaba mi bienestar. Echaba de menos activamente el fácil acceso que solía tener a una riqueza extrema. Echaba de menos las rondas de golf gratuitas en el exclusivo club de campo. Echaba de menos el networking. Félix, dije con calma, apoyándome casualmente en el marco de la puerta, completamente impasible ante su patético despliegue. Me viste ahogándome activamente en un océano, y en lugar de lanzarme un salvavidas, me ataste una pesada roca al tobillo y me mantuviste la cabeza bajo el agua. Nunca fuimos amigos. Le cerré la puerta directamente en la cara. No la cerré de golpe con ira. No le grité ni lo maldije. Simplemente, con calma y firmeza, lo saqué por completo de mi vida, estableciendo perfectamente un límite rígido que debería haber construido 10 años agonizantes atrás. Más tarde esa noche, Julian vino a mi casa. Nos sentamos afuera en mi balcón, bebiendo cervezas frías y observando las vibrantes luces de la ciudad parpadear en la distancia. Lo hiciste muy bien hoy, dijo Julian, chocando suavemente su botella de cristal contra la mía. Le había contado sobre la aparición de Félix. Finalmente se sintió bien, admití, dando un largo sorbo. Durante mucho, mucho tiempo, estuve profunda e inherentemente avergonzado. Jules, soy un hombre adulto. Soy grande. No debería haberles permitido hacerme eso durante tanto tiempo. Pensé que los hombres fuertes no podían ser víctimas de abuso. Julian negó con la cabeza, mirándome con una seriedad intensa y fraternal. El abuso nunca se trata de tamaño físico o fuerza, Silas. Se trata de control psicológico sistemático. Te destrozaron la mente por completo antes de ponerte un solo dedo encima. Lo más absolutamente valiente que hiciste en tu vida fue permanecer en ese comedor, sangrando y roto, y negarte rotundamente a dejar que ocultaran lo que te hicieron nunca más. Rompiste el ciclo generacional. Tenía toda la razón. El silencio es el arma definitiva en la que los abusadores más confían para sobrevivir. Cuando finalmente dices la verdad en voz alta, les quitas su poder instantáneamente. Mi teléfono vibró ruidosamente sobre la mesa del patio. Era un largo mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí con cautela. Hola, Silas. Mi nombre es Thomas. Marcus, el gerente del restaurante Gran, me dio tu número personal. Dijo que quizás podrías ayudarme. Mi esposa me ha estado haciendo daño físicamente. Ella controla todo mi dinero, me aísla de mi familia, y amenaza violentamente con quitarme a mis hijos si alguna vez hablo. Estoy increíblemente asustado. No sé cómo salir vivo. Por favor, si tienes un minuto, necesito un amigo. Miré fijamente la pantalla brillante. Sentí un dolor apretado y doloroso en mi pecho, una empatía profunda y abrumadora por un completo extraño que nunca había conocido. Conocía íntimamente la oscuridad asfixiante en la que se encontraba en ese momento. Conocía el miedo paralizante. Conocía la profunda vergüenza. Dejé mi cerveza sobre la mesa. No dudé ni un solo segundo. Marqué. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz temblorosa y aterrorizada contestara. Hola, Thomas, dije, mi voz firme, segura, y llena de la inmensa fuerza que finalmente había recuperado. Este es Silas. Ya no estás solo. Dime exactamente qué está pasando. Voy a ayudarte a salir. Miré a Julian. Sonrió ampliamente, levantando su cerveza hacia mí en un brindis silencioso. Le devolví la sonrisa. La justicia no se trata solo de observar con alegría cómo las personas que te hicieron daño maliciosamente sufren las graves consecuencias de sus propias acciones. La justicia es tomar los pedazos rotos y destrozados de tu propia vida, unirlos de nuevo en algo infinitamente más fuerte, y usar esa fuerza recién encontrada para sacar a alguien más del fuego furioso. Sobreviví a la aterradora tormenta, y ahora iba a ser el faro absoluto para alguien más navegando en la oscuridad. Muchas gracias a todos por escuchar mi historia. Sé que fue increíblemente fuerte y sé que es una perspectiva de la que no hablamos a menudo en la sociedad. Pero seas hombre o mujer,
Nadie en esta tierra merece ser manipulado, aislado, o físicamente abusado por las personas que afirman amarlos. Se supone que la familia es tu puerto seguro, no una zona de guerra constante. Si alguien te está destrozando para construirse a sí mismo, no es tu familia. Son un parásito. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez tuviste que trazar una línea y marcharte para salvarte por completo? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje. Mantente fuerte. Protege tu paz con ferocidad.